Bueno, ahora que está Ana, arrancamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este panel que estoy muy contenta de haber armado, haberlas convocado y que me hayan dicho que sí. Como decía recién Nora, sé que están todas con el tiempo muy limitado y más ahora, octubre, y en un año que fue especialmente muy difícil para todos y todas, así que les agradezco muchísimo. Este panel, bueno, lo armamos en el marco de la materia Estudios de Recepción y Audiencias de la carrera de Estudios de la Comunicación que dirige la doctora Ana María Vara, que nos acompaña. Y bueno, la idea era un poco problematizar algunas cuestiones que estuvimos viendo en la cursada. Hay estudiantes, también la actividad era abierta, así que hay público en general. Pero bueno, le doy la palabra a Ana María y arrancamos. Hola, buenas tardes. Bueno, sobre todo para agradecer en nombre de la carrera. Esta es una carrera que inició a dictarse en el año 2017, en unos años muy difíciles en términos presupuestarios para la universidad, en términos políticos y económicos para el país en general. Pero bueno, la Universidad de San Martín siguió adelante con los planes a pesar de las dificultades. Este año vamos a tener, esperamos, las primeras egresadas. Así que estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes. Bueno, quería agradecer a la profesora Focás por la organización de esta charla, y quería especialmente agradecer a las invitadas, una académica, una periodista y una política académica. Las conozco a las tres. Con Nora Bar, bueno, tenemos un pasado que nos une y un presente que nos une en el periodismo científico. Nora es una representante destacadísima del área de periodismo científico, con quien tuve la oportunidad, digamos, de compartir muchísimas actividades, y nos conocemos desde los años 90. Quiero pensar que tenemos una relación no solo de colegas, de mi parte, con un enorme respeto y admiración, sino también de cariño y de amistad. Con Estela Martini nos conocemos menos, pero yo la conozco y la respeto muchísimo como académica. Sus aportes en realidad en comunicación, en políticas públicas, en comunicación, etcétera, realmente son magníficos, son importantes, son iluminadores. Y qué decir de la defensora del público, con quien este año creo que esta es la cuarta actividad que comparto. Y eso no habla de lo mucho que trabajo yo, sino de lo muchísimo, muchísimo, muchísimo que trabaja ella, y lo generosa que es con su tiempo y con la articulación con universidades. Nosotros también, digamos, Nora y yo pertenecemos a la Red Argentina de Periodismo Científico. Miriam también estuvo con quien tuvimos un encuentro en torno a los disparates que se decían en televisión. En fin, no hablemos ya de eso, mejor olvidarlo. En relación con la pandemia, la cuestión del dióxido de cloro y esta periodista que mejor no nombrar. También en un encuentro de género que organizó la profesora Cicalese, en el marco también de la carrera. La semana pasada nos encontramos presencialmente porque Miriam tuvo la gentileza enorme de recibirnos en la Defensoría del Público, y yo fui como miembro de FADECOS, como representante de las carreras que dirigen en FADECOS. En fin, insisto, es de una generosidad enorme y de un multiplicar su trabajo, lo de Miriam, que es admirable, y a la que le debo muchísima gratitud. Así que bueno, agradezco realmente la participación. Tengo que disculparme porque no voy a poder quedarme, y lo lamento muchísimo, así que espero poder verlo grabado. Tengo un compromiso presencial que tiene que ver aparte con una colega que llega de Chile, y en fin, quiero compartir con ella, que está acá con un enorme esfuerzo con esta cuestión de la pandemia. Moverse a través de las fronteras complica todo. Así que lamento muchísimo no poder estar. Sé que va a ser un encuentro magnífico y lo voy a ver grabado. Así que, bueno, nuevamente agradecer y manifestar mi admiración por estas 4 grandes mujeres que han organizado y sostentan este encuentro. Gracias, Ana.
te vamos a extrañar, te vamos a extrañar. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Muchísimas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias. Bueno, perdón que se me cortó internet, estoy desde el teléfono y no funciona la cámara, pero bueno, ya lo voy a solucionar. Bueno, gracias Ana, igual escuché toda la presentación. Bueno, arranquemos. La idea es que el panel dure una hora y cuarto, sé que están todas con muchas ocupaciones, así que por eso no se preocupen. Bueno, voy a presentar a las panelistas y después hacemos una ronda en la que ellas van a exponer y, no sé, 15 minutos si les parece bien, y luego hacemos una segunda ronda de preguntas. Bueno, las presento. Nora Barr es periodista científica, ex editora de Ciencia y Salud del diario La Nación, ahora escribe en el Destape Web, es conductora del programa El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología en radiotrentopic.com.ar, es docente invitada en diversas universidades y conferencista en congresos internacionales, integra, como decía Ana María, la Red Argentina de Periodistas Científicos. Es autora de Rebelión en el Laboratorio y 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Miriam Lewin es actualmente la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, cuenta con una amplia experiencia, sobre todo en periodismo de investigación en radio, televisión y medios gráficos y digitales, y es autora de 6 libros que fueron publicados en varios idiomas. Además, fue tallerista y dio conferencias en varios países. Y Estela Martini es doctora en Ciencias Sociales, profesora consulta de la UBA, ha dictado clases en la carrera de Ciencias de la Comunicación y ahora en posgrado en distintas universidades, ha investigado y escrito numerosos artículos y libros que problematizan las formas en que se construyen las noticias del delito y su impacto en los públicos. Bueno, agradecerles nuevamente a las 3, es un lujo que puedan estar acá conversando con nosotros y con los estudiantes que justamente están en esta carrera de comunicación, ¿no? En un momento de gran transición para los medios y para la comunicación. Y bueno, la idea de este panel surgió un poco por intereses personales, ¿no? Porque, bueno, como saben, mis investigaciones también están centradas en lo que son las noticias de riesgos y de inseguridad, y otro poco, bueno, porque surgió también en la clase, ¿no? En la cuestión de la preocupación y la cuestión de estas noticias vinculadas con la pandemia, ¿no? En un contexto especial como en el que tuvimos esta cursada, y bueno, y las distintas dimensiones, ¿no? O variables que se cruzan, como la desinformación, la fake news, bueno, la consonancia o disonancia cognitiva frente a lo que escuchamos, leemos constantemente de un tema que nos interpela a todos y a todos por igual. Así que bueno, contarles un poco eso, cómo surgió la idea de este panel. Yo les había enviado algunas preguntas disparadoras,
que las voy a leer ahora, pero desde ya que ustedes pueden tomar de eso lo que quieran para exponer dentro de este panel. Bueno, nosotros nos preguntábamos un poco en la clase, ¿no? Y a raíz de distinta literatura que fuimos leyendo, cómo se construyen las noticias de riesgos y cuáles son los posibles impactos en las audiencias, por qué los procesos de recepción mediática fueron relevantes durante la pandemia y qué lugar ocupó la información sobre el tema en relación con las experiencias y la comunicación interpersonal. Y por último, por qué este tipo de noticias es relevante para analizar y cuáles son las políticas de regulación o de control que se podrían aplicar en torno a la protección de los derechos de las audiencias. Bueno, cada una obviamente está pensada, ¿no? para que responda cada una de ustedes con mayor comodidad y afinidad temática, pero están invitadas a comentar de lo que ustedes deseen. Bueno, si les parece bien, empezamos con Nora. ¿Querés empezar? Bueno, a ver. Sí, como no, muchas gracias. Estaba un poco distraída con las varias pantallas que tengo adelante mío y no seguí muy bien las preguntas, pero quería comentarte que yo no soy una teórica de la comunicación, así que no, me parece que no corresponde que aborde teorías realmente que necesitan estudios, investigaciones, evidencias, ¿no es cierto?, sobre qué lugar ocupan estas noticias, etc. De lo que sí puedo hablar es de cómo, de cuál es el desafío de informar en tiempos de incertidumbre y cuál es el desafío de informar acerca del riesgo. El riesgo es todo un campo de estudio, las noticias sobre el riesgo, todo un campo de estudio, porque realmente no era necesario que se necesitaran, que vinieran los neurocientíficos a decírnoslo, pero todos los estudios muestran y pueden comprobar fehacientemente que los seres humanos tenemos mucha dificultad para entender el riesgo, el concepto de riesgo. Me acuerdo cuando Angelina Jolie dio a conocer esa carta donde decía que se hacía una doble mastectomía radical porque tenía un 80% de riesgo de tener cáncer de mama, y las mujeres que tenían cáncer de mama o tenían antecedentes en la familia acudieron en manada a los consultorios para pedir que les extrajeran las mamas y las reemplazaran, ¿no es cierto?, por prótesis, influidas por esta noticia. Cuando uno hablaba con los médicos, ¿qué te decían los médicos? Los médicos decían, nos pasamos años y años tratando de conservar las mamas de las mujeres, incluso las mamas de las que tenían cáncer de mama, y ahora resulta que todo el mundo quiere que le hagamos una mastectomía. O sea, esto muestra un poco la dificultad en entender qué significa el riesgo, que incluso no es algo exclusivo de los legos, incluso los médicos y muchos especialistas tienen una gran dificultad para entender el riesgo. ¿Qué significa tener un 80% de riesgo? Uno dice, uy, 80% debe ser muy alto, pero en realidad eso tiene una definición muy estricta, matemática, y entonces hay que entender exactamente qué significa. Lo primero que hay que saber es que se está hablando de un riesgo poblacional, no de un riesgo individual, ¿no? Bueno, pero así como esto, hay muchísimos ejemplos en el escenario noticioso para entender que trabajar con información sobre riesgo y sobre probabilidades es enormemente delicado, muy difícil. Estamos muy asustados por cosas que suponen muy poco riesgo y poco por otras que sí nos amenazan, ¿no? Porque por un lado van los hechos y por el otro las sensaciones de riesgo. Y hay muchísimos ejemplos sobre esto.
cuando se comparan, justamente hay incluso libros que se han dedicado a esto, cuánto es verdaderamente el riesgo que uno tiene al cruzar la calle, por ejemplo, o de que se produzca un accidente de energía nuclear, o de comer organismos genéticamente modificados, ¿no? Muchas veces cuando me piden que hable sobre estos temas me gusta mostrar un chiste que, bueno, por la premura de la presentación y de la charla de hoy no pude preparar para mostrárselos, pero está un médico y su paciente y le dice, mire que un paciente fumador, mire que usted tiene altas chances, hasta el 50% de riesgo de morir por una enfermedad vinculada con el tabaquismo. Y el paciente le dice, seguro que eso a mí no me va a tocar, ¿no es cierto? Pero el mismo médico le dice, mire que usted tiene solo una chance en 80 millones de, ¿cómo se llama?, de ganar la lotería, y la respuesta de esa persona es, uy, este podría ser mi día de la suerte. O sea, es muy difícil para las personas, para todos. Tiene que ser una persona muy entrenada para entender lo que significa el riesgo, ¿no? El paradigma perfecto de un riesgo que es grave técnicamente, pero culturalmente no es para nada grave, es el de la gripe. Nadie le tiene miedo a la gripe. Y sin embargo, la gripe y las formas de nuevas gripes pueden causar enormes perjuicios iguales o mayores que la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Y está allí el fantasma de la gripe aviar, que por suerte se pudo confinar y no se extendió mundialmente, pero no está en la conciencia colectiva ni individual. La gripe es una gripeciña, como dice nuestro presidente, el presidente de un país vecino, ¿no? Hubo distintos momentos en la historia en que hubo que comunicar en circunstancias de incertidumbre, como ocurrió en esta pandemia, en la que a comienzos de que se extendiera mundialmente, la incertidumbre era total. Primero, acerca de los modos de transmisión del virus, de cuáles eran verdaderamente los efectos, por qué se desarrollaban los cuadros graves, si había o no algún fármaco para controlarlo, para evitar los cuadros graves. Bueno, los modos de transmisión son un ejemplo icónico de cómo trabaja la ciencia y cómo hasta los organismos rectores de la salud global pueden equivocarse estrepitosamente, ¿no? Pero hubo otros momentos en que también tuvimos que trabajar en contextos de muchísima incertidumbre. Uno de ellos fue la aparición de la epidemia de VIH. Cuando uno veía los primeros artículos en los diarios, especialmente del hemisferio norte, y eran pequeños recortes porque no ocupaba las portadas de los diarios, hasta que ya realmente se vio la trascendencia de esta enfermedad de transmisión sexual, y la incertidumbre era absoluta. Por empezar, como se la nombró, ¿no? La peste rosa. O sea, no se entendía nada y se cometieron también muchos errores. Cuando ahora se habla de los errores de la pandemia, uno podría remontarse a estos antecedentes, ¿no? Otro momento así de mucha incertidumbre fue la epidemia de la gripe A, y más cerca los brotes importantes de Zika, de chikungunya, que también se dieron en contextos de una enorme incertidumbre, virus que no habían llegado y no se habían extendido en nuestro continente. Bueno, lo conté esta mañana, porque realmente fue algo que me marcó en mi vida profesional, ¿no? Que me tocó entrevistar a una de las médicas que tuvo a su cargo la respuesta en el noreste brasileño frente al Zika, y ella me decía que cuando miraba a esos médicos y a las enfermeras
que habían tenido que ver a lo mejor 40 nacimientos de chicos con microcefalia, y la angustia, dicen, esos ojos, esa mirada que no alcanzaba a comprender qué era lo que estaba pasando, era tremenda, ¿no es cierto? Bueno, pasó mucho tiempo, o bastante tiempo, hasta que la Organización Mundial de la Salud, después de una cantidad de hipótesis enormes, pudo confirmar, y fue, digamos, noticia importante en los medios de comunicación, que el Zika causaba microcefalia, porque se habían barajado una cantidad de hipótesis. En este tipo de escenarios, digamos, en el que estamos pisando sobre hielo muy finito, ¿cómo nos tenemos que ubicar los periodistas? Bueno, con una enorme cautela. Hay distintos, digamos, lineamientos, ¿no es cierto?, para manejarse en un escenario en el que casi no tenemos andariveles, no tenemos de dónde agarrarnos para saber si lo que vamos a reportar es seguro, tiene evidencia confiable o no. Pensemos que el panorama noticioso está lleno de expertos, entre comillas, ¿no es cierto? Expertos en distintos temas. Y tanto los expertos como los no expertos, toda la gente que quiere opinar y ocupar el centro de la gente mediática, se reviste de este lenguaje técnico, de este lenguaje aparentemente científico, que le otorga credibilidad. Parece que todos realmente fueran inobjetables, cuando si uno se pone a desmontar lentamente cada uno de esos engranajes del discurso, se da cuenta que muchas veces gran parte de las evidencias que mencionan o de las interpretaciones que hacen de las evidencias realmente no tienen ni ton ni son. Pero bueno, se requiere un conocimiento experto para evaluar eso. Y eso solamente podemos hacerlo con la antigua receta de recurrir a variadas fuentes, a miradas distintas sobre el mismo problema, chequear continuamente la información, ¿no es cierto? A veces ni siquiera con expertos muy confiables uno puede encontrar la información que sea indubitable, porque especialmente en la ciencia de frontera, en muchas cuestiones, la mitad de la biblioteca apunta hacia un lugar y la mitad de la biblioteca apunta hacia el otro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar? Bueno, hay distintos expertos que estudiaron el riesgo y llegan a la conclusión de que lo importante es utilizar una especulación responsable, reconocer lo que se sabe y también lo que no se sabe. Cuando no se sabe, hay que decir, no sé, ¿no? Compartir eso con nuestro público, aceptar que muchas veces hay temores que son muy justificados, ponerse en el lugar del público. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, aconseja no tenga miedo de asustar un poco, por poco tiempo, pero no asuste de más, porque cuando alguien ya está aterrorizado, puede ser aún peor, ¿no? Así que, bueno, ser muy vigilantes en la selección de fuentes, ¿no es cierto? Sopesando cualquier conflicto de interés que exista, sea financiero, personal, profesional, los hay de muchos y variados tipos, ¿no? Y especialmente, bueno, reconocer que la mayor parte de los temas que nosotros cubrimos son temas muy, muy complejos. No es blanco y negro como muchas veces nos piden en las redacciones, en las salas de producción de un noticiero, ¿no es cierto? Como mostrar algo que sea contundente. Justamente la materia de la ciencia, y como digo, especialmente en la ciencia de frontera, como ocurrió a lo largo de toda la pandemia, no es ni blanca ni negra. En la mayor parte de las veces es gris. A lo largo del tiempo, y cuando los experimentos se van
confirmando, cuando se logran consensos, cuando se discuten los resultados, bueno, se puede afirmar que uno llega a un consenso, porque nosotros nos tenemos que guiar por consenso, sino por lo que dice uno u otro, ¿no? Y entonces uno puede ya acercarse más a un blanco o a un negro. Pero, y dentro de todo esto, hay un punto, digamos, que es fundamental, que es el manejo correcto de las estadísticas. Muchas veces uno ve que piden y reclaman, queremos datos, no opiniones. Pero los datos también son una forma de opinar. O sea, ¿qué datos elegimos? Hay muchos sesgos estadísticos, no solo el cherry picking conocido, ¿no es cierto?, sino una cantidad de sesgos que pueden hacer decirle a los números, a esos famosos datos que parecen tan impolutos, le pueden hacer decir incluso verdades absolutamente contradictorias, ¿no? Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar cómo se construyen los indicadores, analizar cómo se llega a las conclusiones, de dónde surgen las conclusiones que nosotros vamos a comunicar al público. El mejor consejo que uno podría dar es que hay que ser escéptico siempre, pero especialmente acerca de las promesas enfáticas, ¿no? Este es el no dar hidroxicloroquina, como dijo Didier Raoult cuando se publicó a principios de la pandemia su estudio, que además estaba mal diseñado y se publicó 2 días después de que lo enviara a la revista. ¿Cómo se llama? Él dijo, no dar hidroxicloroquina en los cuadros graves es una falta grave de ética por parte de los médicos y de los investigadores, ¿no es cierto? Así que hay que ser muy escépticos, especialmente cuando nos quieren vender esto de la cura mágica, ¿no? Y otros términos igualmente sensacionalistas. Y bueno, yo me gusta siempre rescatar una frase de un físico, que la aprendí hace muchas décadas, cuando empezaba a trabajar en estos temas, y que dice que no debemos caer en la infantilización divulgadora de pregonar el triunfalismo científico como si la ciencia tuviera la respuesta de todo. Hacerse adulto es aprender a vivir con la duda y la incertidumbre. La ciencia, sí, como método, es la mejor herramienta que tenemos para conocer la realidad, para analizarla, para aprender. Pero los científicos también pueden equivocarse, y a lo largo de esta pandemia creo que eso quedó más patente que nunca. Así que me parece que no quiero alargar mucho este espacio, pero hablando sobre cómo comunicar en contextos de riesgo y de incertidumbre, tenemos que abogar por la especialización del periodismo, para que ser capaces de comunicar la información más honesta, más veraz, más adecuada, para hacer posible la toma de decisiones informadas, para contribuir al trazado, al diseño de políticas públicas. Nosotros de alguna manera somos una especie de puente entre los científicos y la sociedad, pero también entre los científicos en sí mismos, porque somos como un poco como las abejas que vamos polinizando de un lugar a otro, ¿no es cierto? Vamos de una flor a la otra, y de alguna manera también, humildemente, contribuimos a la conversación, no solo de la ciencia con la sociedad, sino también de los científicos entre sí y de los científicos con los tomadores de decisión, ya que en nuestro país todavía, esperamos que eso vaya cambiando, pero no hay instituciones que favorezcan el vínculo entre los ejecutores de las políticas públicas y el sistema científico. Bueno, también en eso nosotros, por supuesto que no podemos reemplazarlo, pero podemos aportar
nuestro granito de arena. Así que creo que es una tarea de construcción hacia adelante, pero que la realidad nos va poniendo cada vez con más frecuencia en estos contextos de incertidumbre, para los cuales se necesita una formación profesional, una especialización que nos permita manejar este caudal impresionante de datos y de informaciones que nos llegan día tras día, las 24 horas del día, todos los días de la semana, y poder racionalizarla y entregarla a la población lega para una discusión informada sobre temas como la pandemia y muchos otros, ¿no? Porque pensemos que casi todas las decisiones que tomamos en nuestra vida están atravesadas por algún tipo de conocimiento científico. Así que bueno, muchas gracias y ojalá que sirva para pensar, para preguntar, para preguntarnos y para ir mejorando. Muchísimas gracias, Nora. Muy, muy interesante tu mirada desde el periodismo. Iba a decir de las rutinas periodísticas, estoy ya muy formateada en lo académico. Por eso leí las preguntas así, de esa forma. Pero bueno, muy interesante pensar esto, ¿no? Que vivimos en contextos de incertidumbre, y bueno, y justamente los medios de comunicación son en esos momentos un punto de anclaje, ¿no? Más allá, como decías vos, de la pandemia, ¿no? Donde las audiencias buscamos información, buscamos seguridades que no aparecen por otros lados. Bueno, seguimos con Miriam. ¿Querés, Miriam? Sí. Bueno, en principio voy a hacer el mismo descargo, es un término que se utiliza mucho en los sitios web de espectáculos, que Nora. Yo no vengo de la academia, por supuesto que tengo cierta formación académica, pero me fogueé en las redacciones. Entonces, y durante bastante tiempo, buena parte de mi práctica periodística tuvo que ver con lo policial. Trabajé con Enrique Sdrech, un conocido periodista de policiales, y recuerdo que en el equipo de producción de Enrique decíamos que lo que garpaba, entre comillas, en las pantallas, eran las noticias que tenían sangre, semen y lágrimas. Estas son las lógicas de la cobertura de lo policial. Yo recuerdo que en una entrevista que le hice a Michel Rocard, en ese momento secretario del Partido Socialista francés, él dijo que mientras los medios gráficos apuntaban a lo racional, yo agregaría, no siempre, la televisión era pura emoción. La televisión apuntaba a la emocionalidad, a la afectividad de las personas. Y yo tenía un jefe también en Telenoche Investiga que tenía un cuadrito en su oficina, hoy es un alto ejecutivo de una multinacional de medios, que decía sorprender y emocionar. Yo me voy a referir a un campo distinto al que se refirió Nora, y tiene que ver con probablemente uno de los textos más claros que haya leído sobre este tema. Es el libro de Gabriel Kessler, que creo que es del 2009, El sentimiento de inseguridad, sociología del temor al delito. ¿Cómo se construye desde las coberturas de lo policial o de, entre comillas, inseguridad, ¿no? Esta paranoia que estamos viviendo, ¿cuál es la imagen o quién es el prototipo de el otro que me amenaza? Esa alteridad que hace que yo tenga miedo de radicarme en ciertas zonas del Gran Buenos Aires, o ande por la calle con la cartera o el celular bien protegido, o que cuando me pare
en una esquina de la 9 de julio con el auto, con un taxi, o pase por Constitución, el taxista me diga, por favor señora, trabe la puerta y cierre la ventana, y que yo esté convencida de que vivir en un barrio cerrado de la zona norte del Gran Buenos Aires es lo mejor que me puede pasar, porque allí no hay delito, cuando allí se radican narcotraficantes, etcétera, etcétera, y la mayoría de los allanamientos que tienen que ver con el narcotráfico tienen como objetivo esos barrios. Sin embargo, hay determinados barrios de la capital, Lugano, San Telmo, Montserrat, Constitución, 11, que están estigmatizados como la sede del delito, ¿no? Los barrios más peligrosos de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, haya zonas del Gran Buenos Aires que también están estigmatizadas. ¿Cómo puede ser que los GPS que guían nuestro tránsito por la ciudad tengan marcadas zonas peligrosas? Esto tiene que ver con aquello que los medios promueven y difunden. Esto tiene que ver con estadísticas certeras, creíbles y no engañosas, o está en contradicción con estas estadísticas, está en contradicción con la evidencia. Yo no sé si ustedes saben lo que es la Defensoría del Público. La Defensoría del Público es un organismo autónomo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada después de un profundo debate democrático a lo largo y a lo ancho del país en el año 2009, que apuntaba a la no concentración de medios, porque la concentración de medios, y esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO, lo dicen organismos supranacionales, atenta contra la libertad de expresión. Es decir, cuantos más medios estén concentrados en menos manos, hay menos pluralismo, hay menos diversidad, y esto no le hace bien a una comunicación democrática. La Defensoría del Público es un organismo que no depende del Ejecutivo, que está designado su defensor o defensora por la Comisión de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo un periodo fundacional del 2012 al 2016, bajo la administración o bajo la gestión de Cintia Ottaviano, y que después tuvo 4 años de acefalía y de intervención, que apuntó no a la ampliación de derechos. La función de la Defensoría es promover y defender el derecho a la comunicación de las audiencias. Concebimos el derecho a la comunicación como un derecho humano, ¿no? Y no como una mercancía, es decir, la información y la comunicación tienen que ser ejercidos por todos de manera democrática, sobre todo en esta era digital, donde nosotros y nosotras ya no somos consumidores y consumidoras pasivas de la comunicación. Podemos producir nuestros propios contenidos, ¿no? Las redes sociales nos han facilitado una plaza pública donde teníamos la ilusión de que podíamos departir de igual a igual a intercambiar ideas y argumentos con personas del gobierno, de partidos políticos, y sin embargo este entorno se ha vuelto un poco tóxico, ¿no? Donde ya no se puede ejercer libremente el fenómeno de la comunicación, ya no podemos emitir nuestros propios mensajes sin ser estigmatizados, criminalizados y expulsados, ¿no? Sobre todo cuando pertenecemos a alguna minoría o a alguna mayoría, como somos las mujeres y las personas trans, que somos objeto de violencia digital, con un enorme riesgo de nuestra salud psicológica y mental, incluso física, porque la violencia cuando circula por las redes corre el riesgo de convertirse en violencia en el mundo real.
He leído el libro de Brenda Focás, ustedes lo conocen, El delito y sus públicos, inseguridad, medios y polarización, y la verdad es que he encontrado testimonios en los que me vi reflejada en las intervenciones de algunos o algunas periodistas de policiales. Por ejemplo, les voy a leer algunos. Yo no quiero mostrar el cadáver abierto al medio, ¿sí? Pero un rastro de sangre hay que mostrarlo, sangre, semen y lágrimas, porque implica un montón de cosas en términos de impacto. A veces a los periodistas de policiales nos tienen que frenar un poquito, porque empezamos, lo mataron así, lo cortaron al medio, hay ciertos momentos en que uno se deja llevar y hay que frenar, o en todo caso sugerirlo, por la gente, por los chicos. A veces se me escapa en el aire y digo algunas cosas de estas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las noticias policiales? ¿Por qué ejercen esta atracción irrefrenable en los públicos? ¿Por qué en los monitoreos de la Defensoría del Público vemos que muchas de las noticias que caerían bajo otras categorizaciones están policializadas? ¿Por qué esta espectacularización? ¿Por qué hay un programa en TN especializado en lo policial Cámara del Crimen, donde se diseña hasta escenografías, ¿no? Donde está calculado el tono del conductor, la indignación, la presunción de culpabilidad? Porque en la Argentina hay presunción de inocencia, pero en esos programas se ejerce la presunción de culpabilidad. ¿Por qué nos ocupamos más de aquellos hechos policiales que afectan a capas privilegiadas de nuestra población? Por ejemplo, el caso García Belsunce, el caso Nora Dalmaso, el caso Ángela Rawson. Yo recuerdo haber escuchado claramente a un conductor de radio decir: esto pasó a 10 cuadras de la radio, cerca de donde yo vivo. Le podía haber pasado a una de nuestras hijas. ¿Por qué estos hechos policiales no son noticias cuando suceden en un barrio de emergencia o en el conurbano? ¿Por qué los hechos que afectan a los sectores de inseguridad o los hechos policiales que afectan a aquellos sectores que viven en barrios donde hay ausencia del Estado no preocupan a nadie? La verdad es que esto es algo que nos ha ocupado, no nos ha preocupado, nos ha ocupado en la historia de la Defensoría como equipo. La Defensoría está compuesta por un grupo de profesionales muy formados y formadas en el análisis semiótico, abogados y abogadas, pero no construimos nuestras recomendaciones, que no son obligatorias para el cumplimiento de los medios de comunicación, sino que son sugerencias, como su nombre lo indica, porque la Defensoría, contra lo que se dice por ahí, no tiene ninguna potestad sancionatoria. No podemos aplicar una multa, no podemos ejercer censura, que por otra parte, no, como bien saben, no existe en la Argentina la censura previa. No podemos más que fomentar la vocación de diálogo, poner a disposición estas herramientas en los medios de comunicación a disposición de las redacciones, y generar instancias de diálogo pedagógicas y de reparación. Nosotros nos hemos dedicado a redactar la guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales, con la participación, por supuesto, de periodistas que se ocupan de estas cuestiones. Y les voy a leer algunas de estas recomendaciones que en general estamos tratando de que sean lo más cortas posible en esta nueva gestión, pero dice, por ejemplo, es significativa la gran cantidad de denuncias, reclamos y consultas recibidas por el organismo que refieren específicamente a incomodidades de las audiencias. Tenemos un canal de consultas y reclamos ante las coberturas mediáticas de hechos policiales, sea por el horario en que son expuestas, por el morbo en que son presentadas,
por la truculencia de los relatos o imágenes, o por el carácter invasivo de muchas crónicas y representaciones que las acompañan, las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual han planteado de manera reiterada un legítimo rechazo ante estas características que parecieran atravesar hoy el formato audiovisual policial. Y sin embargo, el minuto a minuto, esta suerte de flagelo que están atravesando los canales de televisión, de los cuales son víctimas conductores, periodistas, productores y productoras, indican que lo policial paga, lo policial garpa. Y entonces a ustedes les habrá llamado la atención la difusión de videos truculentos una y otra vez en loop, en las pantallas, a todos los horarios, en los canales, en las señales de cable. Esto quiere decir que este material es ávidamente consumido por las audiencias. ¿De qué manera debería cubrirse un hecho policial? En principio hay que deconstruir esta categoría que se ha vuelto tan general, la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? Es un concepto realmente impreciso, ¿no? De bordes difusos, que se convirtió en un marco desde el cual se explica cada hecho violento que sucede en la totalidad social. Y este término, inseguridad, envuelve una diversidad de hechos. Por otro lado, como les comentaba antes, hay una hipervisibilización de los hechos, entre comillas, de inseguridad que suceden en determinadas zonas. Y se simplifica la cuestión. Pocas veces se indaga en las razones de estos hechos de inseguridad. Pocas veces se contextualiza, se acude a quienes saben de la temática. Supongamos, cuando se dio el caso M, esta chiquita que estaba en situación de calle, que había sido secuestrada por otra persona cercana a la familia, ¿cómo se victimizó a la madre? ¿Cómo se expuso su intimidad? ¿Cómo se la culpabilizó? Y desde los feminismos esto también tiene que ser analizado, porque nunca se habló del padre. ¿Cuál era el rol del padre? Siempre que hay un hecho de inseguridad que afecta a una mujer, a una chica, a un adolescente, si es menor de edad, siempre se señala, ¿y qué hacía la madre? Y se la culpabiliza a ella, se indaga en su vida privada, en su vida íntima, se exponen sus presuntos consumos problemáticos, se señala si tenía parejas mayores o menores que ella. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este tipo de descontextualización, el no acudir a una palabra autorizada, ¿no? Esta incluso esta etiqueta de menores, ¿no? Cuando hay un chico o una chica en conflicto con la ley penal, contribuye a una criminalización, contribuye a la construcción del menor peligroso, el que a todas luces me va a atacar, sin indagar en cuáles son las situaciones o cuáles son las condiciones que llevaron a ese chico, y vamos a hacer uso de la presunción de inocencia, a esa presunta situación de delinquir. Estamos construyendo la cultura del miedo y de la sospecha, y esto fomenta formas que históricamente sirvieron en la Argentina para fomentar la discriminación, para fomentar el miedo, para mantener en los márgenes aquello que marginalizamos, sin evaluar, y esto no tiene nada que ver con vincular pobreza con delito, ¿no? Porque eso también es una etiqueta. En los barrios pobres se delinque más, cuando en realidad hay una minoría en esos barrios que seguramente delinque, y
la ausencia del Estado y muchas veces la sociedad de las fuerzas de seguridad con quienes delinquen, muchas veces son forzados esos chicos y chicas a delinquir en favor de algún negocio policial. La ausencia del Estado hace que los y las habitantes de esos barrios sean las principales víctimas de esos delitos. Hay una matriz de exclusión cultural y económica, una desigualdad y una discriminación y desprotección que hacen que los sectores más vulnerables sean los más perjudicados por esa situación de delito supuestamente desatado. Hay un tema que me gustaría traer a la atención de ustedes porque me parece especialmente peligroso. Hablando de riesgos, se está construyendo un nuevo enemigo social que yo creo que se viene construyendo desde hace un tiempo, pero que ahora hay un pico. En época preelectoral casualmente hay un pico, y es la amenaza mapuche, ¿no? La publicidad de un programa de televisión, de un canal muy importante, presuntamente de periodismo de investigación, el otro día lanzó una promoción donde hablaba de el pueblo mapuche como los nuevos terroristas. Y se pretende difundir la idea de que los mapuches se quieren quedar con la mitad de la Argentina. Es decir, es el nuevo Plan Andiña. Antes éramos los judíos los que nos queríamos quedar con la mitad de la Argentina y crear un nuevo Estado de Israel en la Patagonia, y ahora la paranoia está dirigida a los mapuches. Acabo de tener una reunión con un lonco del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, una provincia que es el epicentro de esto. Bueno, la amenaza mapuche a lo que apunta es a proteger los derechos de algunos terratenientes, de quienes promueven negocios inmobiliarios que van en contra del medio ambiente, y en una provincia en la que ya se registró el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, el hecho de que la comunidad de Rafael Nahuel esté siendo demonizada y que los discursos violentos, los discursos de odio, los discursos estereotipantes, criminalizantes, estén circulando por los medios de comunicación, que los mapuches sean percibidos como un riesgo para el total de la sociedad, está promoviendo que en breve tengamos que lamentar la muerte de algún o alguna integrante de la comunidad mapuche. Brenda me está apurando, bueno. Seguramente en el curso de las preguntas y respuestas me podré extender un poquito más. Gracias. Bueno, gracias, Miriam. No, sí, hacemos una buena vuelta que Estela pueda exponer, y después los y las estudiantes ya tienen un montón de preguntas que ya fueron pensando, así que seguro retomamos. Muy interesante cómo fuiste armando esta cadena, ¿no? Entre lo que contaba Nora, del temor, los temores asociados a la pandemia, la inseguridad, ¿no? El temor al delito, como este concepto de Gabriel Kessler, y luego, bueno, terminar con esta amenaza mapuche, ¿no? Y siempre hay el temor al otro, en la criminalización, ¿no? Me parece que hay distintos elementos que se repiten en la construcción de estas noticias. Bueno, Estela, te doy la palabra, que bueno, muchas de las cosas que ya hablamos también Estela las ha trabajado en sus libros. Gracias. Hola, ¿qué tal a todas, a todos y a todes? Estoy, la verdad, muy contenta de compartir la mesa con dos grosas como Nora Bar y Miriam Lewin, y me gustó mucho lo que escuché. Bueno, justamente yo, y para ser breve, pensaba trabajar el caso de los que no tienen nada, ¿no? O sea, ¿qué significa la inseguridad? Así como se preguntaba Miriam. ¿Qué significa la inseguridad para el conjunto de la población? Eso es algo que
por ejemplo, la televisión argentina no plantea. La inseguridad es, y como bien lo dijo Miriam, es la inseguridad de los sectores medios, por ejemplo, lo cual son atendibles totalmente, todos formamos parte de la sociedad argentina. Pero resulta que tenemos una matriz donde hay una variable que atraviesa las noticias policiales, por ejemplo, más allá de muchas otras cosas prácticas, derechos, que es el de la clase social. Entonces, aquellos que pertenecen a los sectores más desposeídos, y sobre todo dentro de los sectores más empobrecidos, aquellos que están marginalizados e invisibilizados, son los que no aparecen en las noticias, no existen, y si aparecen, aparecen con una, digamos, desde un encuadre compasivo. Este es el caso que justamente nombró Miriam, que es el caso de la niña M, que desapareció el 15 de marzo de este año, apareció el 18 de marzo, y cuya búsqueda se transformó en una especie de novela de aventuras en la televisión. Yo estuve haciendo un trabajo de análisis en los canales de cable de noticias de 24 horas, y realmente nos acostábamos y nos levantábamos con el mismo tema. Pero con el mismo tema planteado como les dije antes, casi una búsqueda de investigación, como si fuéramos detectives, conducidos por algunos detectives mayores, que eran los periodistas y los productores de las televisoras. Me ocupé de 4 canales, TN, América 24, C5N y Crónica TV. Los nombro así porque es el orden que tienen digamos, de nivel de audiencias, ¿no? Y lo que podemos ver es que con algunos matices, que tienen que ver más que nada con las notas de opinión que se daban, y con ciertos expertos, las maneras en que se entrevistaban a algunos expertos, digamos, trabajadores sociales o psicólogos, para referirse al presunto estado de la víctima, y digo cuando todavía no sabíamos dónde estaba, y criminólogos, y también psiquiatras para referirse a la personalidad del victimario. Realmente estuvimos en un caso que es diferente a muchos otros que hemos estado al tanto en los últimos años. Conocemos al victimario, ¿no? O sea, en general, como decía Ricardo Piglia, el gran escritor de policiales, las noticias policiales son aburridas porque en realidad no vemos el momento del crimen, y además tampoco sabemos quién es el criminal. En este caso sí, o sea, no sé, las audiencias no supimos acerca del momento del crimen, pero sí conocimos enseguida la foto del criminal. Sí se supo, a través de los testimonios de los vecinos, quién era el criminal. Entonces, esta noticia de una niña pequeña secuestrada, con el nombre y apellido de quien se la había llevado, de quien había cometido el crimen, es un dato distintivo. Es un dato que sirvió justamente para encontrarla, pero sirvió para encontrarla porque tenemos cámaras de seguridad distribuidas por las calles y en los trenes, estaciones de trenes. Si no, no la hubiéramos encontrado. Lo curioso de esto, en parte, es que parecía que el periodismo televisivo apostaba a que no iba a aparecer. En realidad es lo que pasó, por ejemplo, con un caso posterior, en junio, de una chiquita de 5 años que fue secuestrada en San Luis y que no apareció. Es cierto que en el caso de la desaparición de la niña M, se activó la alerta Sofía, ¿no? Que, como sabemos, es una alerta que lleva el nombre de Sofía Herrera, una chiquita que desapareció en Tierra del Fuego cuando tenía 5 años, ya hace 8 años, y que nunca apareció, y que estaba cuidada por el papá y la mamá en un campamento, y de repente
igual que esta otra chiquita en San Luis. El caso de la niña M, por otro lado, tiene otra victimaria, que es la madre, que le entregó la niña a Savans, que así se llama el criminal. Estamos hablando de un encuadre que es fundamental para poder entender el caso y para poder estudiarlo, que es el encuadre de la miseria más fuerte, más absoluta, más terrible, una miseria que nos es hasta difícil de entender, aun cuando veamos gente durmiendo cuando pasamos por la calle, de familias que viven a la intemperie. Esta chiquita vivía con la mamá en una especie de, no sé si vieron en algunas de las tomas que hizo, creo que TN, posterior, mientras estaban buscando a la chiquita, eran como unos pedazos de telas de plástico que estaban entre dos árboles, que no protegían de nada. En todo caso, yo creo que marcaban territorio, y ahí dormía la madre con la niña, supuestamente. Pensar que una criatura puede criarse así, que no tenía DNI, que no estaba alfabetizada, no estaba escolarizada, por supuesto no tenía sus vacunas puestas, que no sabía leer y escribir, que no sabía de la vida más que lo que era esa zona. Quizás podía saber más que otros chicos, pero por otro lado era supuestamente muy cuidada por la mamá, hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la mamá? Como bien dijo Miriam, fue estigmatizada por ser una mujer que también analfabeta, que vivió allí, que fue abusada y que es adicta a las drogas, y suponemos que a cualquier cosa que pueda ser adicta. Esto es el encuadre general de este caso policial, es la ausencia del Estado. O sea, ¿qué hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? En algún programa se hizo un comentario acerca de que del lugar pertinente relativo a los niños del gobierno de la ciudad, iban a entregarles, no sé si comida, o hacer un censo a la zona de quienes vivían bajo la autopista de Lepiane, y que a la mamá de la niña M nunca la encontraban. Eso no supone un buen trabajo, cualquiera puede decirlo. Si no la encuentran, pues que hay que apostarse a quedarse, ¿no es cierto? Esto no forma parte de un análisis de la noticia, sino que forma parte que en una charla como esta podemos... La cuestión es que la búsqueda de la niña fue infructuosa una parte, las noticias decían que eran infructuosas, y ese contexto compasivo que acompañó la noticia desde un inicio, se transformó también en parte en un encuadre criminalizador, pero criminalizador incluso de la misma niña, y yo estoy segura, digo, porque me tragué tantas horas de televisión, estoy segura que no por parte de todos los periodistas, no lo hacían, no todos lo hicieron de una manera consciente, sino que fue una forma digamos, acostumbrada, digamos, del orden de la beneficencia, de lo que estaba antes del primer gobierno peronista, que eran las sociedades más de beneficencia, de lo que eran la ley del patronato sobre los niños y niñas y adolescentes, cuando había que tutelarlos porque no tenían derechos y había que tutelarlos y cuidarlos, que la tutela era en todo caso encerrarlos en institutos donde no se podía vivir y nadie podía crecer. Tenemos desde el 2005 una ley que ampara, que reconoce en los niños, niñas y adolescentes sujetos y sujetas de derecho. Eso no se mencionó para nada en las coberturas de la televisión que revisé. Digo, por lo menos para ver hasta dónde se podía hablar de la niña y hasta dónde no se podía hablar de la niña. Hay una serie de capturas de pantalla donde hay
comentarios de los vecinos y las vecinas, sobre todo las mujeres. Las mujeres fueron las de la zona las que más se movilizaron, cosa que son los que dieron también muchos datos y que fue importante. Pero formaban parte de las fuentes periodísticas que no pudieron distinguir entre lo que se puede y no se puede decir. Porque si yo digo, se la llevó para venderla, ¿no? Como dijeron un grupo de vecinas, está bien, esa es una información que precisa en todo caso la policía, pero no la precisa la sociedad en su conjunto, porque entonces eso es ya prever anticipadamente que esa chica va a ser violentada, ¿sí? Más allá de que lo haya sido, o que ya lo hubiera sido antes. Pero la niña merece su intimidad y su privacidad. Entonces, esa noticia, como algunas otras. Cuando empezó a verse entonces, a partir de una cámara de seguridad, la niña parada en la bicicleta en la parte de atrás, mientras el criminal la conducía, empezó entonces lo que yo denomino la novela de aventuras, ¿no? Es una especie de hipérbole narrativa, porque era una narración totalmente exagerada, donde había que asistir a esos momentos en los cuales se los podía registrar, ya sea por alguna calle de tierra, mejor dicho, por alguna calle, no de tierra, sino no habría cámaras, pero además en las estaciones de trenes. Esto también se ayudó a través del testimonio de familiares de quien se había llevado a la niña, que dijeron por qué lugares solía andar o tenía gente que le podía dar aguante, hacer el aguante. Entonces así fue como finalmente en Luján se lo pudo detener y la niña fue llevada a un hospital y separada en principio de la madre. No sabemos más de la niña, lo cual en la noticia es algo así como una noticia que queda trunca, es lo que se suele llamar en la teoría el efecto de agenda cutting, o sea, de agenda cortada, interrumpida, invisibilizada. Lo que pasa es que esa agenda invisibilizada ya estuvo siempre sobre niñas como la niña M. Siempre, y vos también lo marcabas, Miriam, siempre los pobres no son noticias. O sea, no hubo en la televisión, no hubo en la sociedad, no hubo en ningún sector social una alarma notoria como para salir a pedir justicia, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, porque la niña vivía en la Ciudad de Buenos Aires, más que los vecinos del lugar que se juntaron, al lado está la Villa Sildañez, entonces, más que esas personas, nadie se movilizó, nadie pidió por la niña, nadie dijo que era necesario que se cambiaran las políticas públicas para que no hubiera familias viviendo a la intemperie, ni niños que no están escolarizados, ni niños que no están registrados en el sistema. Obviamente debemos asumir que esas personas probablemente no estén ni siquiera vacunadas contra el COVID, ni contra ninguna otra enfermedad posible, habida cuenta que los niños tienen ahora un calendario escolar importante. Entonces, la noticia presentó esas aristas, el de ser una, digamos, digo novela de aventuras por la manera en que lo encaró el periodismo, ¿no es cierto? Acá está, acá lo encontramos, acá no lo encontramos, digamos, a este funcionamiento de detective intermediario del periodista, a pesar suyo, porque además el periodista responde también a la producción, responde a la línea editorial del programa, y tuvimos entonces, por otro, digamos, hay un sensacionalismo muy fuerte, un amarillismo, en seguir la historia desgraciada de la niña M, y hay un sensacionalismo argumentativo, esto es, no es simplemente un golpe bajo emotivo, sino que es un golpe a indígnese, señor o señora, porque hay una niña que vive bajo el puente, porque la madre la descuida. En realidad era más esa la noticia que la noticia de la desaparición de la niña. El victimario también forma parte del circuito de la marginalidad absoluta, alguien que también era
estaba arrojado en la calle y cartoneaba junto con la madre, que es lo que hace que la madre le entregue a la hija, porque, a ver, no podemos, no puede tampoco el periodismo utilizar las mismas variables que utilizamos los que tenemos techo sobre nuestras cabezas, que es que un amigo es alguien que conoces, que sabés, que es su lealtad. No, en la calle el amigo es el que alguna vez le llevó comida o caramelos a la hija. Y eso es lo que hacía Savance. Entonces, de alguna manera, Mía fue como el castigo para la madre. Fue separada de la hija. Es como que la madre se merecía perder a la hija y que la hija se la quitaran, la vendieran, desapareciera, ¿no? Digamos, la noticia fue, en ese sentido, fue confusa. Era muy clara en el seguimiento, no aparece, acá apareció, se la vio tomar un tren, etc. Pero fue muy descuidada en lo que es la niña y la madre, como mujer que está desamparada. O sea, no hay quien ampare a esa mujer. Tampoco hubo quien ampare porque la última noticia, que fue más o menos sobre un día después de que apareció Maya, fue que la mujer la internaron para desintoxicarse y bueno, se escapó del lugar. Con lo cual pareciera ser que eso ratifica, ¿no?, la mala conducta, entre muchas comillas. Y digamos que es algo así como la noticia de una tragedia entre marginalizados. Eso así tiene que ser y así debería haberse leído y no quedó muy claro, porque en todo caso lo que se hizo fue ir a las estadísticas de qué pasa con la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Eso fue lo más, digamos, lo más acercado a lo que pasó de lo que se dio en uno de los canales. Pero, digamos, las diferencias y las desigualdades entre los niños que tienen casa, comida, papá y mamá, o por lo menos madres que pueden cuidarlos, ¿no? Y pareciera también que queda como criminalizada en esa información la vida de todos aquellos vecinos de la Villa Sildáñez, ¿no? Porque en algún momento hubo alguna pregunta acerca de por qué no la cuidaban, por qué no la denunciaron, como si fueran los responsables de las personas con problemas, o como si fueran responsables de aquellos que están criminalizados. Entonces, para cerrar, lo que quiero plantear es que este caso, que a mí me parece un caso diferente, ¿no? Porque la niña apareció, felizmente, y que no debemos saber nada más. No, cualquier intento de querer saber qué pasa con la mamá, la niña, y digamos, es un tema de voyerismo, es un tema de curiosidad malsana, porque es la vida privada de ellas, y tienen que recuperar esa vida, y lo que hay que sí esperar es que haya un sistema que pueda atender a esa niña y a esa mujer, y que se puedan volver a reunir, ¿verdad? Eso es lo que quizás debería haber discutido un poco más la televisión por cable, y digo por qué la televisión por cable, porque me interesó ver cómo un sistema de televisión que es de 24 horas de noticias, más allá de que haya algunas noticias más del mundo del espectáculo, del mundo de la farándula, etc., son canales dedicados a las noticias. Por lo tanto, ni siquiera tienen digamos, la presión del programa de humor o del programa de aventuras o de la película que se tiene que pasar, como puede ser con los canales de aire. Y sin embargo, se retiró la agenda de los medios, se la retiró de esos canales, sin pretender llevar a la discusión, qué sé yo, con diputados, con otros especialistas, porque es cierto, no todos los que hablan son expertos, ¿no? O sea, así lo hemos visto en el caso de la pandemia, ¿no? Donde
había muchos médicos que quizás no supieran que tenían digamos, sobre qué tenían que hablar. Y algunos decían una cosa y otros decían otra. Pero bueno, en pocas palabras lo que digo es que lo que pasó además acá es lo que suele suceder mucho con las noticias policiales, que es la politización de la noticia policial. En gran parte se usa como manera de observar la poca gobernabilidad que habría. En este caso, como sucedió en la ciudad de Buenos Aires, no hubo ninguna apelación a las autoridades de la ciudad, y igual la noticia ha sido politizada. ¿Por qué se ha politizada? Porque es como que ha trabajado sobre todo el circuito de sentido ciudadano y todo el sentido de interés público. Bueno, hasta acá es lo que pensaba decir. Gracias. Bueno, Estela, muchísimas gracias. La verdad, súper interesante todas las exposiciones, me quedaría escuchándolas. Bueno, sé que se tienen que ir, Nora principalmente ya me había dicho que tenía otro compromiso, así que bueno, si tenés un segundito, Nora, te leo una de las preguntas de los estudiantes y te liberamos. Bueno, todos estuvimos trabajando, ¿no?, sobre textos sobre coronavirus, así que yo junté algunas preguntas para Nora. Preguntan, si consideras, te leo varias y bueno, responder lo que puedas y llegues. ¿Consideras que la pandemia facilitó o dificultó la relación entre ciencia y comunicación? Después hay otras preguntas vinculadas con si crees que gran parte de la desinformación con respecto al COVID, tanto sus efectos como prevención, se debió a enfoques tendenciosos con objetivos políticos. Y por último, te la leo, si no quedará para otro momento, ¿cómo se resuelven las consecuencias que pasa cuando una institución importante como la OMS brinda información confusa o se contradice, ¿no? ¿Cómo se vuelve luego a generar cierta confianza de las audiencias y ustedes como periodistas también de utilizar esta fuente de información? Bueno, lo que puedas. Estás muteada, ¿eh? Muy rápido. ¿Cuál era la primera? Si facilitó, la pandemia facilitó. Bueno, yo no diría facilitó, promovió la comunicación de la ciencia con la sociedad, pero de una manera muy compleja, ¿no es cierto? Porque así vimos cómo muchísimos actores del sistema científico, algunos en la ansiedad por transmitir lo que consideraban que podía ayudar a la sociedad, avanzaron sobre el panorama mediático, muchas veces ubicándose en el papel que cumplen los periodistas, porque está muy bien que los expertos consultados hablen sobre lo que saben en los medios. Y otra cosa diferente es que se pongan a hacer de periodistas, ¿no? Y hablen de todos los temas posibles, incluso de los que no dominan. Y ahí hay un gran problema, porque se produce este famoso efecto de Dunning-Kruger, y es que muchas veces la confianza del académico, del que tiene un doctorado y que trabajó en un área y tiene un área de expertise, piensa que tiene la misma expertise para hablar de todas las áreas. Y no se da cuenta, no sabe lo que no sabe. Cree que sabe mucho de todo, de su área de expertise y de todas las demás. Y esto lo vimos con economistas que se pusieron a pontificar sobre ensayos clínicos, sobre cómo se debían interpretar los datos de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, y encima economistas que le habían errado a todos los pronósticos, pero bueno, ese, digamos, es un detalle. Así que, si uno dice lo facilitó, no sé si lo facilitó, estimuló a que todo el mundo, la comunidad científica y médica, avanzara sobre los medios de comunicación, pero no sé si en todo momento como hubiera sido adecuado. Eso por un lado, ¿no? Después, la otra pregunta es cómo se recupera
la confianza en las organizaciones como la OMS. Bueno, eso forma parte de la alfabetización científica de la sociedad. O sea, la ciencia es un proceso, es una manera de pensar, es un proceso de construcción de conocimiento. Y todos tenemos que saber que, como decía, en la ciencia valen los consensos y que siempre, digamos, las recomendaciones que se dan o las conclusiones a las que se llega están basadas en la mejor evidencia disponible hasta el momento. Considero que la OMS estuvo muy mal porque hubo una manifiesta dificultad para permitir y escuchar al conocimiento y el know-how de disciplinas que estuvieran fuera de la medicina, como por ejemplo los especialistas en aerosoles que vienen de las ciencias de la atmósfera o de la química o de la física, y sin embargo la OMS tardó más de 10 meses en aceptar que el coronavirus quedaba suspendido en el aire durante varias horas, y no solo se transmitía por las gotitas que ellos llamaron balísticas, a través del estornudo, la tos, etc. Tuvieron que hacer digamos, una movida internacional con cartas realmente muy cortantes y de mucha presión para los funcionarios de la OMS para ser escuchados. Y eso yo creo que en muchos sistemas sanitarios del mundo fue una incapacidad manifiesta, la de dialogar con conocimientos que estuvieran fuera del ámbito médico. Me parece que lo importante es saber eso, que la ciencia es un proceso de construcción de conocimiento que se basa en la refutación, que siempre se construye conocimiento a partir de la mejor evidencia disponible, y cuando aparece nueva evidencia hay que integrarla, analizarla, y si es necesario, revisar el conocimiento previo. Y la última, no me acuerdo cuál era. Sobre polarización y tratamiento informativo del COVID. Sí, me parece que hubo una polarización y hubo muchísimos conflictos de interés, pero debo decir que no solo políticos, hubo conflictos de interés económicos, conflictos de interés geopolíticos, conflictos de interés incluso personales y profesionales, como decía, de figuras del mundo médico que de repente se plantaban en el medio de un noticiero, de un programa de análisis de la situación, y empezaban a dar, a refutar, por ejemplo, digamos, resultados del mundo científico, a criticar, ¿cómo se llama?, estrategias de contención de la pandemia, realmente sin tener ningún background que los habilitara para poder, y de hecho muchas de las fórmulas que plantearon, como el testeo, a como diera lugar, y muchas de las muletillas que escuchamos a lo largo de la pandemia, quiénes se tienen que testear, quiénes se tienen que vacunar, si una vacuna es confiable o no. Nosotros vimos muchos personajes, y de estos supuestos expertos, que, por ejemplo, descalificaban ciertas vacunas, como pasó con la Sputnik y otros, muchas veces sin el menor conocimiento, ahora no hace tanto con la vacuna Sinopharm para chicos, basados en un presunto ensayo de fase 3, que no se hace en situaciones de emergencia y en vacunas para chicos que ya fueron ampliamente probadas en cientos de millones de dosis en población adulta, y en las cuales se había hecho estudios de fase 1 y 2 de seguridad e inmunogenicidad. Entonces, realmente, como decía, se revisten, hay personajes que se revisten de un presunto lenguaje científico
para parecer más doctorales y más importantes, y realmente están diciendo cosas que no tienen ni ton ni son. Y ahí me parece que hay una oportunidad para el periodismo, para la comunicación seria, honesta, responsable, de, bueno, confrontar con estos discursos que no tienen y aportar realmente los conocimientos y las evidencias que pueden desmontarlos, ¿no? A veces es difícil. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Y bueno, estos son los estudiantes de comunicación, así que está muy, muy presente, ¿no? En la formación de la carrera, estas cuestiones que ellos mismos ven, y justamente la pandemia sí evidenció lo que son las construcciones de las noticias, ¿no? Algo que antes sabíamos los que estudiábamos comunicación y quedó en evidencia, ¿no? Un poco en forma mayoritaria. Bueno, te agradezco muchísimo, sé que tenés que irte. Les pido mil disculpas también a toda la mesa, la verdad que es interesantísimo el tema, especialmente la visión en noticias policiales, en otras noticias que, soy muy, muy honesta, me excede, así que es una manera también de asomarme a otro horizonte noticioso, pero bueno, hay que trabajar lamentablemente y producir, y queda, digamos, el día se va repartiendo entre todos los compromisos que uno ya tiene de antemano. Así que les agradezco muchísimo la invitación, ojalá que estas ideas sean disparadoras, que sirvan, y por supuesto, bueno, a disposición para lo que deseen. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Nora, muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Sé que están todas igual con poco tiempo, ya había dicho 1 hora y media, pero bueno, se extendió, la verdad que fueron muy interesantes todas las exposiciones. Miriam, te leo unas preguntitas, y bueno, y para Estela, ustedes igual ya ven que el chat explota de preguntas, no vamos a poder responder todas, pero bueno, me parece que lo más interesante, ¿no? para que los estudiantes quieren preguntar, tiene que ver con un poco con cuál es el rol, ¿no? de la Defensoría, en tanto no tiene un rol de sanción, ¿no? Pero cómo la Defensoría, vos ya lo contaste de las recomendaciones, pero quizás puedes ampliar un poquito más de ese trabajo que se hace, bueno, algo de alfabetización también mediática. Sí. Y bueno, las demás ya las viste en el chat, si querés contestar alguna más. Es que son muchísimas, muy largas. La Defensoría tiene varias áreas. Tiene un área muy fuerte de capacitación. Lo que hacemos nosotros es capacitar a comunicadores y comunicadoras en distintas temáticas. Hay capacitaciones que no son requeridas, como por ejemplo capacitación sobre cobertura de COVID-19 y vacunación, o de niñez y adolescencia, sin que esto signifique que nosotros hemos intervenido en esa redacción por algún reclamo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Locutoras y Locutoras nos pidió una capacitación, la Asociación de Periodistas de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Chaco, páginas web, productoras como páginas web como El Destape, y hay otras circunstancias en las que nosotros ofrecemos estas capacitaciones como reparación, es decir, un medio es objeto de un reclamo. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un programa trivializó o fue objeto de un reclamo porque se dijo que trivializaba el femicidio de Lola Chomnales, y como reparación nos requirieron una capacitación en género de todo su personal de producción en varias jornadas. Estamos también articulando con Cartoon Network por la emisión de un capítulo de Dragon Ball donde se veía un abuso sexual tolerado por todos los y las participantes. Esto generó mucho revuelo. La verdad es que nosotros nunca le pedimos a la señal que levantara el episodio. Ellos, como identificaron que ellos tienen un manual
que incluye hasta situaciones de consumos problemáticos o lenguaje ofensivo, y esto era un delito, abuso sexual de una niña, decidieron levantar la serie, pero para revisarla. Esto no quiere decir que no la vayan a poner al aire, pero fue una decisión unilateral. O sea, fue como un ejemplo de ultra receptividad por parte de la Warner, que tuvo una respuesta en la que no solamente nos sumaron a sus campañas de bien público contra el bullying, la violencia digital, etcétera, etcétera, sino que también nos convocaron para diseñar, y estamos en eso en este momento, una serie de capacitaciones para todos los niveles de su compañía, digamos, no solamente para productores, sino para editores, para programadores, etcétera, etcétera, y programadoras, etcétera, etcétera. En la Defensoría, nosotros lo que tenemos es además un canal muy activo de reclamos y consultas. Es decir, cualquier persona que se vea ofendida, estigmatizada, invisibilizada en un medio de comunicación, que no tenga acceso a una señal, que no tenga acceso a contenidos relevantes o que la representen en su cultura o en el territorio donde vive, puede comunicarse con la Defensoría del Público, que no solamente se ocupa de contenidos informativos, sino que también se ocupa de publicidad, ficción y entretenimientos. En este momento nosotros estamos haciendo un diagnóstico de los contenidos publicitarios, junto con grandes anunciantes, pequeños anunciantes, escuelas de publicidad, áreas de marketing. Hicimos toda una serie de mesas, y bueno, y representantes del sector público, hicimos toda una serie de mesas que ya terminaron, y ahora estamos en etapa de elaborar este diagnóstico como para diseñar algún tipo de dispositivo que nos permita incidir junto con los y las integrantes de la industria en los contenidos, enfocado en la cuestión de género, ¿no? Para que no se reproduzcan estereotipos, para que no se reflejen situaciones de violencia contra la mujer o de inequidad, etcétera, etcétera. Lo mismo estamos haciendo con la cuestión de la trata, que es muy poco abordada y de manera bastante poco informada en los medios de comunicación. A veces se confunde trata con explotación laboral y es otra cosa. También estamos haciendo una revisión profunda, porque hubo un cambio cultural y hasta normativo en ese área, las recomendaciones para el abordaje de la violencia de género contra las mujeres. Promovimos y estamos interviniendo en la reglamentación de la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans. Estamos interviniendo fuertemente en la cuestión pueblos originarios y redactando también esto en forma de recomendaciones. O sea, para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos un área de capacitación, un área de análisis y monitoreo que hace los monitoreos de noticieros de aire, que tiene una acción conjunta con los observatorios de violencia de género del INADI, del Ministerio de las Mujeres y del ENACOM, donde también se interviene cuando se analizan las piezas que son objeto de reclamo, tanto las de radio como las de televisión, a pesar de que últimamente nos están llegando cada vez más reclamos sobre algo en lo que no tenemos competencia, que es lo digital. Y la respuesta es: ¿quién tiene competencia en lo digital? Si la pregunta es ¿quién tiene competencia en lo digital?, la respuesta es nadie. Hay muchos sectores que promueven la autorregulación, pero la autorregulación está siendo cuestionada en todo el mundo porque no funciona la autorregulación. Es decir, las grandes empresas, las multinacionales que son propietarias de las redes sociales y las distintas plataformas, el streaming, etcétera, supuestamente se autorregulan. Hay un dispositivo en algunas plataformas de streaming de control parental. Bueno, lo real es que no hay ningún tipo de organismo, ni privado ni público, que pueda controlar que esos contenidos sean adecuados.
el hecho de que, por ejemplo, una señal no ponga un canal porno a las 2 de la tarde, o programación porno a las 2 de la tarde, es simplemente porque recibirían condena social, pero no existe ninguna regulación al respecto. En la mayoría de los países, no es un problema solo de la Argentina. Hay algunos países que están más por la regulación y están ensayando algunos modelos. En la Argentina todavía eso no sucede. Ahora, ¿qué recurso tenemos? La justicia penal. Bueno, pero esto sería tema de otro conversatorio. Cuando nosotros pensamos en los roles de la Defensoría, hay cierta creencia difundida por algunos sectores de que es la policía del pensamiento. Nosotros no somos la policía del pensamiento, no tenemos ningún tipo de potestad sancionatoria, y yo personalmente nunca hubiera accedido a un puesto donde mi función sería sancionar. Lo que promovemos es el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación de todos y todas, de los débiles y de los fuertes. O sea, hay sectores que detentan la propiedad o concentran en sus manos la propiedad de muchos medios de comunicación, y hay otros sectores que no los tienen, que inclusive cuando quieren intervenir con una radio comunitaria, una radio escolar, una radio cooperativa, se ven ante el problema de que no son sustentables económicamente, y menos aún en pandemia porque no reciben publicidad. Entonces, para fomentar, y esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, la pluralidad de voces, la diversidad, lo que enriquece la democracia, lo que hace que realmente exista la libertad de expresión, ¿no? Tienen que acudir a la pauta oficial, y la pauta oficial todavía es repartida de una manera muy inequitativa, ¿no? Pareciera que el Estado cree que tiene que publicitar más en los medios que tienen más audiencia, y no promover la proliferación de voces distintas y sostener a esos medios. Es uno de los factores de reclamos que más recibimos a través de nuestro sitio web: las radios comunitarias, las radios cooperativas, las radios sin fines de lucro, las radios de los pueblos originarios están en peligro de extinción, y de hecho muchas de ellas tuvieron que bajar la cortina durante la pandemia. Nosotros ponemos a disposición nuestra área de capacitación en los casos en los que hay reclamos y en los que no hay reclamos también. Es decir, hay muchas entidades y asociaciones profesionales y medios y grandes casas productoras que acuden a nosotros porque se están dando cuenta de que hay un proceso de gran cambio cultural, y a veces no por convicción, no por íntima convicción, sino por una cuestión de que no quieren ser señalados, estigmatizados cuando cometen repetidamente errores, o cuando vulneran inconscientemente, por falta de conocimiento, repetidamente derechos. Entonces se da este fenómeno. Las grandes empresas, hay empresas multinacionales que acuden a la Defensoría del Público porque quieren ser capacitados, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con género, sobre todo al calor de los feminismos. Esto es un objeto de reclamo y de demanda constante de a la Defensoría del Público. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. La verdad que es muy importante, ¿no? Pensaba, cuando yo estudiaba comunicación, qué bueno hubiese sido tener un organismo así, ¿no? También para acercarnos, ¿no? Y para también ver un espacio de diálogo con los intereses que tenemos en la carrera de comunicación, ¿no? Bueno, Estela, ahí habrás visto el chat, muchas preguntas. Nos quedan como mucho 15 minutos porque ya se nos cierra el Zoom. Si querés cerrar, yo te leo algunas, pero bueno, vos también las habrás visto. ¿Cómo impactan las noticias de riesgos en personas que no tienen igual acceso a las emisiones mediáticas, ¿no? Acá
es interesante, ¿no? Trae también la desigualdad en el acceso de clase, edad, género, y también, bueno, preguntaban en relación con el caso que vos habías comentado, la cuestión de esto, si podías explicar un poquito más esto del interés malsano en relación con el derecho al olvido y el interés público. Bueno, gracias por las preguntas. Yo entiendo que no podemos, yo no tengo hecho ni he leído ninguna encuesta ni he visto entrevistas, por ejemplo, a personas en situación de calle y a personas en un estado de vulnerabilidad y precariedad muy grande, como para saber cómo interpreta la información. Lo que sí, hay una cosa, digo, 2 o 3 cositas. Una, creo que es un caso de un mal, que además es un mal mundial, ¿no? La pandemia, en el cual no ha habido, no han sido acusados los sectores populares, como sí son acusados cuando se cortan las rutas, el puente, cuando no se puede pasar, cuando, etcétera, etcétera, cuando reclaman por sus derechos laborales, por ejemplo. Y no se ha hecho porque justamente la pandemia llegó de la mano de quienes más dinero tenían y viajaban y los traían de viajes desde Europa. Entonces, creo que eso también es una marca del tema del COVID. Por eso es que creo que se ha centrado más que nada en cómo se asistió, cómo se planteó desde el gobierno nacional la política de cuidados y las políticas públicas al respecto, e incluso hasta todo lo que fue la negociación y la compra de vacunas. Eso fue absolutamente politizado y creo, habiendo visto muchos canales globales, que si bien ha habido en todos los países europeos marchas de libertarios, neonazis, sobre todo en Alemania, Austria, contra las vacunas, que no sé por qué la ultraderecha tiene que ir de la mano de la no vacuna, y incluso los terraplanistas, o sea, aparecieron movimientos que parecían del pasado, ¿no? Y parecían casi míticos, casi que se habían quedado en una leyenda, y que fueron utilizados de las formas de ultraderecha, acá y en el mundo, pero acá de una manera muy fuerte, porque acá hubo una polarización que afectó justamente a la oposición. Entonces la oposición se ha opuesto al principio a las vacunas, como todos sabemos, eran veneno, hubo un personaje político que hizo una causa contra el presidente porque dijo que iba a envenenar a la población cuando en realidad no lo estaba acusando de ningún hecho cometido, y después se querían un tipo de vacuna y no otra. Después se demoró, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se ha demorado, ahora se está haciendo rápidamente, pero se demoró más de 10 días con respecto a otras provincias, la vacunación de los niños entre 3 y 11 años, en fin. ¿Por qué? Porque una persona de la Sociedad Argentina de Pediatría salió a decir que estaban en fase 2, que es lo mismo que estaba diciendo Nora, y que esto quizás no hubo una explicación, como una reiteración desde los medios, de decir todas las vacunas están en fase 2, por eso se llaman emergencia. Pero bueno, pareciera ser que en ese caso los periodistas llamaron a la inteligencia de las personas, pero las campañas que son para desestimar y para destituyentes y criminalizantes, hicieron lo suyo. Esto es, muchos desconfiaron de la vacuna. Y eso en cuanto a lo que tiene que ver con la vacuna, yo creo que hubo un uso político que además es muy grave, y que incluso ningún medio, aún aquellos que no pertenecen ni simpatizan con la derecha de la oposición, han denunciado con la claridad necesaria. Quizás se ha hecho en muchas agencias de noticias, en muchas radios por streaming, ¿verdad? Pero digamos que en los grandes medios, en los medios convencionales, no hemos encontrado esa denuncia de esto ya se dijo, esto no es así, esto es mentira. Porque a veces hay que decir las cosas así, con las palabras que corresponden. Cuando estamos en una pandemia que afecta a toda la población, no se pueden decir mentiras impunemente, y sí se han dicho. Esa es una de las cosas.
Y con respecto al caso de la niña M, y esto de no nos importa qué pasó con ella, en realidad yo creo que, no sé, quizás, y esto me gustaría incluso hasta conversarlo con Miriam, a mí me parece que la televisión debería haber seguido conversando el tema, no el tema de su secuestro, sino el tema de los derechos de los niños. Cómo son vulnerados los derechos de los niños desde el momento en que no van a la escuela, desde el momento en que no son vacunados, desde el momento en que no tienen un techo, desde el momento en que no tienen comida, desde el momento en que no tienen una revisión de salud. Eso así me parece que podría haber sido un tema que todavía debería estar en agenda. Ese es un tema importantísimo, que debería haber tomado la televisión pública, que deberían haber tomado todos aquellos que pudieran, y seguir poniéndolo. Sabemos que para que un tema esté en agenda, tienen que suceder nuevas cosas, tiene que haber sucesos extraordinarios, pero también es posible tener espacios de discusión, de opinión, y en esos espacios de opinión es donde ahí hay que esforzarse en conseguir los mejores especialistas para participar de esos programas. Y sería además interesante, realmente interesante, yo no sé si es posible, yo conozco a la Defensoría del Público desde su inicio, he estado en muchas de sus actividades y realmente saludo todo el trabajo que hacen y saludo lo que estás haciendo, y creo que sos una persona muy oportuna, muy capacitada para lo que estás haciendo, Miriam. No sé si no sería bueno por ahí difundir más esa tarea de la Defensoría, ¿no? Porque en realidad es para el público, entonces que todo el público se entere y que el público sepa cómo se podría hacer, digamos, todos los distintos protocolos que se han hecho, las distintas formas de cómo se cubren determinadas noticias, que han sido muy buenos trabajos, y creo que sería bueno la difusión pública. Eso lo digo yo, qué sé yo, como profesora, como formadora de comunicadores, ¿sí? Bueno, somos muy activos, Estela, en redes sociales, muy activos en redes sociales, en nuestro Instagram, en Twitter, en todo, digamos, nos interesa constantemente estar, más allá de que nos lleguen reclamos. Por ejemplo, el otro día en la cuestión mapuche que mencioné, hicimos públicas nuestras recomendaciones para la cobertura de lo que tiene que ver periodística, de lo que tiene que ver con pueblos originarios. Es decir, la inmediatez de las redes sociales te permite no tener que estar dependiendo de que algún medio hegemónico te dé un espacio. Tenemos nuestra columna semanal, bueno, ahora quincenal en la televisión pública, tenemos una columna en la red de radios universitarias, en Aruna, y ahora justamente hoy tuvimos una reunión para tener un programa semanal, no de la Defensoría, sino un programa sobre medios, a los que seguramente los vamos a invitar, y las vamos a invitar si se concreta en una radio AM de aquí de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que nos gustaría estar muy presentes, mucho más presentes en los medios. Intentamos por todos los medios, valga la redundancia, y utilizamos nuestras herramientas. Los y las invito a Tecnópolis a participar de nuestro tráiler, nuestro estudio de radio y televisión, que esté instalado ahí. Es increíble como la mayor parte de quienes se interesan en hacer radio y televisión son niños y niñas. Nos gustaría por ahí que alguno de ustedes se acercara. Ponemos nuestros estudios de radio y el estudio de televisión a disposición para que produzcan sus materiales ahí en Tecnópolis. Estamos de viernes a domingo, creo que es de 12 a 20. Y bueno, ahora vamos a estar también en varias comunas de la ciudad, y ahora vamos a empezar a hacer las audiencias públicas presenciales. La primera presencial va a ser la de Buenos Aires, y ya hicimos, esta va a ser la cuarta,
este año contra la pandemia en la virtualidad, porque otra función de la Defensoría del Público, y esto lo establece la ley, es hacer audiencias públicas por región para que las audiencias nos comuniquen, y en este caso el eje fue la pandemia, cuál fue el rol de los medios de comunicación, cómo evalúan el rol de los medios de comunicación en pandemia, si fue positivo o negativo. Me gustaría aclarar algo, un error que veo muy reiteradamente, y esto tiene que ver con lo que vos dijiste, Estela, que es la utilización política. Nodio no existe. Nodio es una línea de trabajo interna de la Defensoría. No es un organismo, no es un ente, no tiene presupuesto propio, está compuesto por trabajadoras y trabajadores de la Defensoría que se ocupan de estudiar el fenómeno de la desinformación, o de la fake news, como se dice habitualmente, y a analizar los discursos violentos. Pero Nodio no existe. Hay gente que dice, Miriam Lewin es la directora de Nodio, o qué se hace desde Nodio y la Defensoría. No son dos cosas distintas. Es como si nosotros le hubiéramos puesto a la línea de trata Marita Verón, porque nos pareció que correspondía, o a la línea de género, línea Micaela, porque nos gustó. Bueno, Nodio se llama Nodio, pero es una línea de trabajo interna de la Defensoría que no tiene presupuesto, que no tiene, bueno, algunos diputados de la oposición me denunciaron ante la justicia, y el fallo, desestimando el pedido de una medida cautelar que nos impidiera implementar Nodio, que está en línea con las políticas de los organismos supranacionales, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas llamó a que los gobiernos hicieran algo para prevenir, y a la sociedad civil hicieran algo para prevenir la desinformación. Ahora, la utilización política de esto fue por otro carril, y nosotros siempre decimos que la demonización de Nodio es una perfecta maniobra de desinformación, porque ahora todo el mundo piensa que Nodio existe, que es un ente creado por el Poder Ejecutivo. Señores, la Defensoría no depende del Poder Ejecutivo, es un organismo autónomo que depende del Poder Legislativo, de la Comisión Bicameral, que está formado por legisladores y legisladoras de todos los partidos, ¿no? Y que es la policía del pensamiento. Esto es lo que se logra con la desinformación. Cuando uno publica el fallo de la jueza Capuchetti, donde le dice, señores, Nodio no tiene presupuesto, Nodio no es un ente separado, ¿no? Eso, contrarrestando la desinformación, tiene mucho menos potencia que la mentira, que en este caso, me atrevo a decirlo con malicia, se difundió por las redes y los medios de comunicación. Bueno, Brenda, Estela, les pido perdón a todos, pero me tengo que ir. No, ya estamos cerrando igual, ya estamos cerrando. Bueno. Muchísimas gracias. Miriam, estuvo buenísima esa aclaración, porque muchas de las preguntas también de los y las estudiantes estaban vinculadas con Nodio, yo no llegué a leer ninguna, pero no, Nodio no existe, es como si le pusiéramos a nuestra línea de niñez Caperucita Roja, ponele. O sea. Pero bueno, un buen ejemplo sí de cómo la desinformación puede horadar, generar efectos, y esto, bueno, de la consonancia y disonancia cognitiva que hemos visto en la clase, ¿no? Que a pesar que a uno a veces le dicen que eso es falso, igual se sigue, hay personas que tienen intenciones en seguir comunicando mal, ¿no? Así que, bueno, y yo me pregunto si la virulencia de la reacción contra Nodio no provino de algunos sectores que tal vez pensaban utilizar la desinformación como herramienta electoral. Porque la verdad es que la virulencia fue desmedida. Sí, es decir, nosotros tenemos un observatorio de accesibilidad. ¿Alguien demonizó el observatorio de accesibilidad para las personas con discapacidad? Y ese sí es un observatorio, tiene una estructura dentro de la Defensoría, pero una estructura definida, mientras que Nodio éramos 3 integrantes de la Defensoría que nos sentábamos a ver cómo circulaba la desinformación. No sé qué es lo que despertó
todo este fantasma de que íbamos contra la libertad de expresión, de que íbamos a censurar, de que teníamos ingentes recursos y que nos había creado el gobierno. Sí, sí, O sea, un relato que a veces es cuando un relato que pregna, prendió. que Un relato que prendió prendió. y, bueno, y Pero no es se contra la chequeó y se defensoría, difundió. es contra la defensoría, porque que haya defensoría del público es algo que en realidad es inaceptable para, digamos, para una derecha que quiere tener un discurso desestabilizador, obviamente, y mentiroso. Yo creo que es eso. Bueno, Miriam, No, Estela, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si quedó muchas algo- gracias, un placer, de verdad, Gracias a sé que están todos y a sin nada de todas los que tiempo, estuvieron. Bueno, Bueno, que así se que bueno, repita. estaremos viendo nuestras Gracias. reuniones.